Claro, la séptima de Beethoven. Vamos a platicar con Francisco Martín Moreno. Pues ahora yo lo voy a entrevistar a él sobre su último libro, México Esclavizado. Le adelanto, es un libro de historia. Bueno, bien hecha, bien tejida, con jugo, con perversidad, con erotismo. Sí. Salvaje. Sí, muy importante el erotismo, Pepe, porque son personajes que están en el año 1901 a 1902, 1903, es cuando se da... Pleno porfiriato. Sí, pleno porfiriato y plena esclavitud en Yucatán, que muchos, lamentablemente, muchos escritores y autores, historiadores mexicanos han tratado de ocultar, digamos, de alguna manera. Hay otros que no, hay otros autores, historiadores liberales que lo han expuesto muy bien, pero bueno, lo que vimos con el libro aquel, te acordarás de Bruno Traven, La rebelión de los colgados, sí. Cuando colgaban a aquellos peones que no lograban cortar la cantidad de leña necesaria en Chiapas, en las monterías de Chiapas, y bueno, ves cómo los colgaban de los pies y de los brazos, los llenaban de una brea y en la noche los devoraban los insectos porque era una sustancia que les encantaba, era una sustancia golosa para los insectos. Peor que la Santa Inquisición. Bueno, horrible. Bueno, que te quemaran vivo también tiene su encanto, ¿no? Sí. Pero luego, bueno, también ves luego lo que acontece cuando lo cuentan en México Bárbaro, lo que acontece en las fincas enequeneras. Y de ahí decidí contar la historia del enequén, de las tiendas de raya, lo que acontecía en las tiendas de raya cuando tú ibas a comprar con tu moneda, no con tu moneda, sino con una ficha, ibas a comprar tus víveres en la tienda de raya y te alcanzaba para 10 y tú tienes que consumir 50, pues te daban los otros 40, pero te los acreditaban con una nota de crédito y una deuda que se incrementaba también con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que quieres decir con México esclavizado? Ponernos en el antecedente de cómo Estados Unidos se construyó, sobre todo en el sur de Estados Unidos, sí, claro, con base en esclavitud. ¿Por qué vino la guerra de secesión? Sí. Los esclavistas contra los antiesclavistas, sí, el decálogo de Lincoln, en fin, toda esta historia. ¿Cómo traían en calidad de animales a los negros del África a las fincas, pero no solamente en Estados Unidos? Bueno, en las islas, cuando sacaban a los mayas, sí, que se van a Cuba, se traen negros porque ya no daban más. Sí, bueno, porque los mayas protestaban por la esclavitud y entonces deciden los gobernadores yucatecos empezar a exportar a los mayas a Cuba, exportarlos en plan de bultos, objetos, lo que fuera, y en ese momento también empieza la importación de indios. De negros del África. De negros del África, de yaquis, de mayos, que también los yaquis y los mayos en el norte del país estaban protestando furiosamente porque les quitaban sus tierras, y para que no protestaran, el presidente, el dictador Porfirio Díaz avalaba. Claro, lo avalaba, y lo avalaba también junto con su vicepresidente Ramón Corral, que era sonorense, y entonces empiezan a mandar yaquis a Yucatán, pero no solamente yaquis y mayos, sino también chinos y coreanos. ¿Para qué? Para que no pudieran entenderse con los mayas. Porque evidentemente no podían organizar un levantamiento armado si no podían ni siquiera entenderse. Y entonces ves, también llegan muchos negros, no muchos negros, pero llegan también muchos negros a trabajar en las fincas enequeneras. Y lo que no sabían, hasta que lo entendieron tardíamente, los hacendados mayas, es que mientras ellos extorsionaban y explotaban a los indígenas mayos, la International Harvester los explotaba a ellos, a su vez con precios bajos, en los que intervenía Olegario Molina, que es el que tenía un pacto secreto con la International Harvester, de tal manera que mientras más se bajara Olegario Molina los precios del enequén en Yucatán, mientras más comisión le daba a la International Harvester. Allí el personaje es clave. Olegario Montemayor. Es el hijo que tiene la fortuna, porque había un dineral atrás, de mandarlo en 1901 a estudiar a Oxford. Exactamente, porque él era un... Y él creía que su padre era un gran benefactor, a quien los indios, a quien los mayas se referían a él como papá, como padre, sí, cuando era un sátrapa de quinta. Pero se lo ocultó todo el tiempo, toda su vida se lo ocultó. Y era mujeriego, y era todo. Sí, era todo, y además extorsionador. Y bueno, cuando le iban a pedir aumento de sueldo, él siempre decía: hijo mío, yo lo que te sugiero es que le pidas el aumento de sueldo a Dios. Es más fácil que Dios te lo conceda. Entonces, por favor, hazlo. Entonces iban con los sacerdotes, con Martín Trischler, que era el arzobispo, que era dueño de la cervecería yucateca, imagínate nada más. Y entonces él decía: pero tú no te preocupes, hijo mío, el aumento de sueldo no vendrá, pero no pierdas de vista nunca que mientras más sufras aquí en la tierra, en este
pantano que vives ahora, mayores recompensas tendrás. Iglesia cómplice. En la eternidad. O sea, que tus hijos sufran, que tu mujer sufra, que tú sufras, mientras más sufras como sufrió el Señor, más compensaciones tendrás, no por una vida, sino por toda la eternidad. Era la pata de la pinza, y la otra pata de la pinza eran los hacendados, los rurales, las guardias blancas de los hacendados y la esclavitud, porque si te escapabas de la finca, porque sin pagar, tenías que llevar siempre una carta de liberación de adeudo. Si no la llevabas, los rurales días te regresaban y los encerraban a los mayas en unos cuartos que medían pues un metro 20 por un metro 20. Era una tortura espantosa no poderte levantar ni estirar, y sobre todo en la oscuridad, Pepe. Los mayas siempre tuvieron pánico por la oscuridad. Es un libro apasionante. Sí, sobre todo la parte amorosa. Porque es muy digestiva. La historia la vuelves muy, muy fácil de digerir, y además te informas y te cultivas. Eso es. Sobre un tema del que pocos han querido hablar, salvo el libro que citaste de Bruno Traven. Ahí es muy importante también ver lo que pasó no solamente en el horizonte esclavista de México, sino también lo que aconteció en el esclavismo en el Congo belga, con el rey Leopoldo II, el hermano de Carlota. No perdamos de vista que, digamos, en 1890, por ahí, las bicicletas eran de llantas de madera, y en los adoquines europeos las manos se te hacían pedazos, hasta que se descubre el hule, del Congo belga, que era prácticamente propiedad de Leopoldo II. Y entonces, después viene el descubrimiento de la industria automotriz, que también demandaba el caucho. Viene la explosión aérea de industria de la aviación, y entonces, bueno, el caucho era el material número uno. ¿Qué pasa? Que entonces Leopoldo II dice: quien no produzca más de 5 kilos de caucho al día, que se producía sangrando los árboles, te cortaban los dedos de los pies primero, luego te cortaban los dedos del otro pie, y luego una mano, y así logra asesinar a 10 millones de congoleños. Eso hay que decirlo, hay que contarlo. Y hay que contar también, Pepe, lo que pasaba en las fincas azucareras en el Caribe, lo que pasaba en las fincas cafetaleras en México, en Chiapas, y también en Brasil. Hay que ver la explotación del hombre, Pepe. Así de intenso este libro, así como el autor, así este libro, y a lo mejor te supera el libro, la pasión que traes. Quiero poner una coma nada más, Pepe. Ponla. Que es el momento en que yo no sabía el ingrediente amoroso ni erótico, hasta que en una ocasión estaba en la Feria Internacional del Libro hace 2 años. En Guadalajara. En Guadalajara. Y llegó una mujer hermosísima a mi mesa, bellísima mujer, y me dijo: Francisco, espero que te acuerdes de mí. Y le dije yo a ella: perdón, pero si digo que sí, pues me vas a preguntar que de dónde, y no te voy a poder contestar. Entonces ella me dijo: nos conocimos en octubre de 1520 en una marcha luterana en Wittenberg, Alemania. Entonces yo dije: ¿qué es esto? No iba a pedir la cuenta, pero de repente me di... Te dio el tono de la novela. Dije: esto es. Y entonces me dijo que cuando Martín Lutero, y con esto concluyo, rompió su decreto, el decreto, la bula de la excomunión. Ajá, sí, claro. León X lo había excomulgado precisamente porque no se había sometido y no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias. En ese momento me dijo a ella: lo que más gusto me dio es la pasión con la que gritabas como loca. Entonces porque dije, tú no eras hombre, eras mujer. En ese momento. En ese sueño. Entonces, no era sueño. Ella hacía regresiones. Ah, bueno, sí. Hacía regresiones. Ella creía que realmente, no sé, igual sí, ¿verdad? Vete a saber. Es fantástico. Bueno, si nos seguimos aquí, nos comemos el programa que sigue. Francisco, muchas gracias por invitarnos a meternos a beber este libro de historia y de pasión y de erotismo brutal y salvaje, con unas ideas que solamente a ti se te pueden ocurrir. Muchas gracias. A ti, Pepe, querido. Gracias, Francisco Martín Moreno, México esclavizado, de Editorial Planeta. Gracias por obsequiarme este ejemplar dedicado.